Bienvenidos todos y todas. Les saludamos a nombre del Instituto de Estudios Peruano, Centro de Investigación en Ciencias Sociales, fundado en 1964 y enfocado en realizar estudios sobre los problemas sociales del Perú y América Latina desde perspectivas interdisciplinarias y plurales. Agradecemos su asistencia y participación en el Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. El día de hoy, como parte del panel 5, las sociedades latinoamericanas y los nuevos vínculos sociales, presentamos la mesa número 9, brechas sociales, migraciones y derechos humanos en tiempos de pandemia. En primer lugar, contaremos con la participación de Tania Vázquez Luque. Ella es PhD en Sociología y Master of Arts en Sociología por la Universidad de Texas Austin, universidad en que completó su especialidad en el programa de demografía. Es socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de interés incluyen las varias dimensiones de la demografía social, la sociología económica y la sociología del desarrollo. Ahora nos presentará, de regreso al campo, la migración interna en el Perú durante la pandemia. Cedo la palabra a Tania, por favor, adelante. Hola, Dini, muchas gracias y gracias por la presentación. Voy a compartir un segundo. El encargo para esta presentación justamente es ese, el título de la presentación es ese, de regreso al campo, la migración interna en el Perú durante la pandemia. Y voy a componer esta presentación de 3 secciones, ojalá que no muy densas. La primera, vamos a hablar un poco, voy a describir un poco el escenario sociodemográfico de la migración interna en el Perú antes de la pandemia, porque si queremos conversar de cambios o razonar los cambios, es necesario tener una comprensión del escenario anterior, ¿no? de lo que pasaba antes de esta experiencia tan importante. En segundo lugar, voy a hablar de cómo se vivió durante esos meses del año 2020, la pandemia, significado, las reacciones que se pudieron observar entre los migrantes y la sociedad, algo que creemos que muestra cómo la constante movilidad y la migración interna en realidad en ese momento pasaban inadvertidas, ¿no? Causó mucha sorpresa observar a miles y miles de ciudadanos peruanos, migrantes internos, regresando a sus localidades de origen, sean localidades urbanas o rurales. Y en tercer lugar, voy a tratar de razonar un poco de qué forma ciertos determinantes sociodemográficos asociados a las migraciones internas, a los retornos y a las reemigraciones pueden conducir a cambios. Para la primera sección voy a tomar los resultados de un importante documento publicado por el INEI con la asistencia técnica de CEPAL este año, que ha tenido este objetivo, ¿no? De describir la intensidad de la migración interna y los efectos contemporáneos, tanto el efecto crecimiento, el efecto distribución, el efecto composición y el efecto desigualdad, algo de que voy a hablar brevemente en un ratito, de la migración interna en los 3 niveles político-administrativos que dividen territorialmente al Perú. Me refiero al nivel departamental, al nivel provincial y al nivel distrital, ¿verdad? Este estudio usó como fuentes los 3 censos, los últimos 3 censos, sobre todo el de 2007 y el 2017, y está accesible en ese enlace. Empecemos un poco por los datos más generales, ¿no? Hay que considerar que de acuerdo a la medición de la migración de toda la vida, ¿no? La migración interna peruana entre 1940 y 2017 tiene estas características en términos de volumen, ¿verdad? Hay que decir entonces que si bien tenemos los censos registran, ¿no? Que a partir de 1981, ¿verdad? Tenemos hasta la actualidad tenemos como que una estabilización en el porcentaje de migrantes internos de toda la vida, que no ha cambiado mucho. Ha habido un pequeño cambio en el 2007, pero luego una recuperación. Todo fluctúa alrededor del 20%, ¿verdad?
Y también se puede ver el volumen de la población migrante, ¿no? Cómo ha crecido desde ser 1.500.000 en el 61, como lo registra el censo del 61, hasta ser de 5 millones aproximadamente, un poco más en 2007 y luego de casi 6 millones en el 2017. Y para eso solamente quería decir que la migración interna de toda la vida se refiere a la identificación de una persona que cambia de residencia en el interior del territorio, ¿verdad? Cruzando fronteras político-administrativas, pero que se la identifica porque su lugar de residencia actual, donde es enumerado o enumerada por los censos, por las encuestas, es distinto de su lugar de nacimiento. Por eso se le llama migración de toda la vida. Pero se puede ver, ¿no?, que el incremento de la población migrante interna de toda la vida a partir del 93 a 2007 y luego hacia el 2017 ha ido reduciéndose de una forma importante. La otra forma de medir la migración es la migración reciente. Y todos recordamos que en los censos nos preguntan, hace 5 años, ¿dónde se encontraba usted? Si vivía en este mismo distrito, esta era su residencia, ¿no? Y encontramos que también la migración reciente de toda la vida ha ido, la migración reciente del último periodo de 2012 a 2017 también ha tenido unos cambios, ¿no? Ha habido entre el periodo en el censo del 2007, ha habido un decremento en realidad, ¿no?, de este tipo de migración, y en el último censo ya una pequeña recuperación. Todo lo que sigue que voy a hablar se va a referir a la migración reciente porque es la que, bueno, va a ser más válida, mejor, tiene una mejor forma de llegar a los datos que permiten hablar de este periodo. Bueno, una primera cosa se refiere a esta variable que es de lo que se llama la incidencia o la intensidad migratoria. La intensidad migratoria se puede comprender como la propensión a cambiar el lugar de residencia dentro de un país, ¿verdad? Y en el caso del Perú, tenemos que desde 1993 la intensidad migratoria interdepartamental entre países se ha venido reduciendo. ¿Y por qué digo que se ha venido reduciendo? Porque aquí en las barritas se ve como que este es el censo del 2007 y este es el 2017, pero en el 93 era de 8.6%, entonces se ve una reducción. En el nivel interprovincial también hay una leve reducción de la intensidad migratoria, de esta propensión a cambiar de lugar de residencia, pero en el nivel interdistrital, que de todas maneras tiene que ser mayor porque hay mayor siempre movilidad a ese nivel, de todas maneras ha habido un incremento. Entonces la intensidad migratoria está aumentando en el nivel interdistrital, ¿verdad? Además tenemos que algunos cambios que han ido ocurriendo en el caso peruano respecto a la migración interna. Uno es que la intensidad migratoria para las mujeres ha disminuido, ¿no?, en los 3 niveles de división subnacional, es decir, de departamentos, en provincias y en distritos, y esto ha ido cambiando, o sea, de 2007 a 2017 ha disminuido y la de los hombres más bien ha aumentado, ¿no? Ha aumentado un poco. ¿Esto qué quiere decir? Estos dos hallazgos, ¿no?, de ese documento que les mencioné al inicio, es que nos encontramos ante el posible fin de la selectividad femenina, que era típica, una característica típicamente descrita como persistente para la migración interna en el país, así como para otros países de América Latina. Quiere decir esto de la selectividad femenina, quiere decir que si antes habían cada vez más mujeres, más educadas, bueno, más mujeres migrando, ahora, bueno, esa autoselección, este ser tan distinta a la población migrante respecto de la población en destino y en origen, empieza a difuminarse un poco, pero la selectividad masculina sí es importante. Además encontramos que la intensidad migratoria por edad se profundiza en el grupo de 15 a 29 años, es decir,
bueno, que en esos 3 niveles subnacionales se hace más evidente esa intensidad migratoria crece. Y según el nivel educativo, la intensidad migratoria para los 3 niveles también disminuye para las personas con educación primaria y educación secundaria que han alcanzado esos niveles educativos, pero aumenta para personas que tienen educación superior, sobre todo todos los tipos de educación superior, ¿no? Eso aumenta realmente de una forma relativamente importante. Y estos son datos censales, o sea que los porcentajes son más importantes de lo que parecen allí, ¿no? También una cosa importante es que en los 3 niveles subnacionales se ha incrementado la intensidad migratoria de las personas que tienen lengua materna quechua. Por ejemplo, en 2007 era de 8.3 la intensidad migratoria y en el 2017 es de 11% a nivel distrital, y también más tenuemente en las personas que tuvieron lengua materna aymara también hay un incremento. Esto puede tener una discusión, pero no la voy a hacer ahora. En términos del efecto crecimiento, que alude al impacto positivo, negativo o nulo que puede tener la migración interna sobre el crecimiento, el volumen de la población, solamente voy a decir que ha habido una reducción de ese impacto en el crecimiento al nivel de interdepartamental, pero ha sido estable ese impacto en el nivel interprovincial y en el nivel interdistrital. El efecto redistribución, que quiere decir cuán importante es la efectividad de la migración interna para redistribuir a la población, tenemos que en los 3 niveles subnacionales ha decrecido ese impacto, o sea, ese efecto para poder redistribuir ha decrecido, ¿no? Y ahí se puede ver en esta pequeña tablita que ha sido por varios puntos porcentuales, ¿no? Para el total de la población ha reducido de 29.7 en 2007 a 19.5 en 2017. Y sobre el efecto composición, que es este impacto que la migración interna tiene sobre, por ejemplo, si aumenta el índice de masculinidad en los departamentos, en las provincias, en los distritos, o si aumenta la relación de dependencia, o si aumenta la proporción de población de algún grupo de edad muy joven, tenemos que sí es importante, sigue siendo muy importante, pero que también ha ido reduciéndose entre el 2007 y el 2017. Tanto que acá pongo este mapita que sale en el informe que les digo. Miren, en este mapa se tiene que el impacto de la migración interna, ¿no?, sobre el índice de masculinidad es de un impacto alto, ¿no?, de incrementar el índice de masculinidad en todas estas provincias, ¿verdad? Entonces, de esa forma actúa, ¿no?, impactando también en la relación de dependencia y en la población joven. ¿Cuán desigual hace la migración interna diferentes variables? Tenemos que ha habido más bien un impacto de elevar la desigualdad socioterritorial en todos los indicadores, o sea, que la migración interna ha impactado en elevar la desigualdad socioterritorial en los indicadores que tienen que ver con la estructura etaria, todo lo que tiene que ver con edades, en los 3 niveles subnacionales, pero ha sido reductor de la desigualdad educativa en los 3 niveles subnacionales. Este es un hallazgo bien importante, porque esto quiere decir que la migración interna ha ido, la redistribución de esta que ha logrado ha permitido que la desigualdad en el caso de los más educados, los que tienen educación superior, se redistribuya tal que la desigualdad ha disminuido en esa variable, ¿verdad? Bueno, llegamos a la parte que ojalá que tenga un poquito de tiempo, si no, por favor, me cortas, Dini, con toda confianza, y yo sigo hablando después en nuestros comentarios. Tenemos este momento, ¿no? En 2020 se establece el estado de emergencia, se establece el estado de aislamiento social, hay una provisión de bonos monetarios ante la disminución de ingresos. Sin embargo, las familias vulnerables cuyo sustento dependía del trabajo informal o que perdieron sus trabajos no pudieron ser adecuadamente identificados para recibir bonos,
o estos montos no alcanzaron, o tenía una red de soporte, red social, familiar muy, todavía muy limitada en sus lugares de destino, ¿no? Con eso, solamente menos de un mes luego del establecimiento del estado de emergencia, tenemos los pedidos, ¿no? de los migrantes, sobre todo serranos al principio. Acá tenemos esta carta, esta comunicación de la Asociación de Huancavelicanos en Lima, que anuncia que son una población vulnerable, que no cuenta con el dinero necesario para estar en la capital y que solicitan al presidente que les permita movilizarse y que si no, lo van a hacer una marcha, ¿no? A pie. Y al no tener respuesta del gobierno, bueno, inician una marcha 2 días después, ¿verdad? Entonces tenemos todo lo que conocemos, por lo que hemos vivido ese año, ¿verdad? Tenemos estos traslados humanitarios, tenemos lo que empieza a llamar el éxodo, ¿no? De las poblaciones migrantes de los departamentos serranos en las grandes ciudades, en Lima, en otras ciudades, en Arequipa, en Tacna. Tenemos también que los gobiernos regionales empiezan a poner un padrón en internet, bueno, en una página especial para que haya un registro y para que con esto los migrantes que se quieran trasladar puedan llegar a sus regiones de una forma ordenada. Hay diferentes artículos que trabajan sobre esa parte del momento de la pandemia. Tenemos estos reportes periodísticos y también las recomendaciones, ¿no? Y también hay algunas situaciones que al llegar a los lugares de destino en su retorno, pues hay preocupación por los contagios y también hay organización de las comunidades para que haya un aislamiento. Y en otros casos, en San Martín, por ejemplo, se habla de un poco también de un maltratamiento a estas personas retornantes, ¿no? Hay muchos artículos muy interesantes que se han escrito, ¿verdad?, respecto a ese momento y también en el 2021. Acá solamente estoy poniendo algunos de ellos. Y últimamente este estudio de Ford, Espinosa y Espinosa, que tiene interesantes hallazgos. ¿Y qué es lo que tenemos en este momento? Dime cuántos minutos tengo, por favor, para Todavía tienes 5 minutos. Ya, gracias. Bueno, tenemos que esta literatura, estos trabajos, primero tratan de esclarecer los destinos y el tamaño de la población migrante, ¿no? Y que por diferentes tipos de estimaciones llegan a ser de 250,000 personas, ¿verdad? Se quiere caracterizar a los retornados, los tipos de retorno, analizando sus estrategias de reinserción. Por ejemplo, ese trabajo de Borneo y Treyes para el caso de las provincias de Alto Piura y La Libertad en el norte del Perú. Se quiere describir su ocupación y sus antecedentes de trabajo en las ciudades, los planes futuros, este estudio de Iván Mendoza para las provincias andinas de La Libertad. Se quiere también identificar las condiciones de posibles conflictos e impactos en el uso de los recursos naturales, es el trabajo de Ford, Espinosa y Espinosa. Y también se quiere describir la situación laboral, de estudio, la situación habitacional en las comunidades de retorno, como el de estudio de Basilio y Miranda para Quispicán, Cusco. Y también se quiere hacer un perfil muy detallado, ¿no?, de los migrantes en la ciudad de Lima, con base en los datos censales, como el estudio de Huaranca y Ortiz. También hay apreciaciones, ¿no?, sobre la vida de los migrantes en las ciudades, en las grandes ciudades, como el estudio o el artículo de Solesi. ¿Qué tenemos entonces como esta tercera sección en términos de los cambios? Tenemos que, de hecho, la intensidad migratoria interna durante el 2020 claramente ha decrecido, ¿no? Ha reducido en el caso del Perú en 22.28%. Y eso se amplifica para algunas regiones, como por ejemplo para la Sierra Norte, para la costa centro, para la Sierra Centro, ¿verdad? Esto es indudable. Todo parecería indicar que en el 2021 habría
ha aumentado un poco el nivel de la intensidad migratoria, pero todavía no a todos en toda su magnitud, y que el 2022 está retornando a niveles previos a la pandemia. Pero entonces, ¿qué es lo que podría cambiar, no? Ya hemos visto en este escenario inicial que les mandé que la migración interna actúa e impacta en la composición por estructura y sexo y en el nivel educativo, ¿verdad? De las localidades, tanto de las de las de donde se sale como a las que se llega. Estamos viendo hemos visto que la migración interna, por ejemplo, ha sido muy importante en hacer que, por ejemplo, 87.2% de las provincias peruanas tengan un efecto negativo en el porcentaje de la población de 15 a 29 años, la población más joven, ¿no? Esto ha ido decreciendo, digo, este efecto ha venido decreciendo, pero con los retornos podríamos decir que se va a seguir reduciendo este impacto, es decir, no va a ser tan importante la migración interna pueda reducir el porcentaje de población más joven en las provincias y los distritos. Y en cuanto al nivel educativo, continuaría el impacto de la migración interna en acrecentar a la población, el porcentaje o proporción de la población de 25 y más años con educación superior, tanto en departamentos como provincias y como distritos. Todas estas son hipótesis porque no tenemos los datos censales para poder realmente determinar esto. En términos de los datos demográficos, todavía estamos muy temprano, no tenemos esos datos. Por eso es que en este informe tan importante que CEPAL sacó este año, ¿no? Se puede más o menos orientar de esa forma, ¿no? Que no hay una posición única sobre cuál sería el impacto sociodemográfico, porque faltan datos censales. Claro que sí, ha habido fuerzas de expulsión en las de grandes ciudades y fuerzas de atracción a zonas menos afectadas, ciudades pequeñas, pueblos y zonas, eso para diferentes países de América Latina, pero ya que las fuerzas de expulsión socioeconómicas estructurales en las zonas rurales y en los pueblos pequeños persisten, no se esperaría que haya un cambio radical, ¿no? Que la pandemia hubiera tenido ese efecto. Y con esto, para no abusar del tiempo, termino. Esto es justamente sobre las decisiones de los retornantes, ¿no? De este estudio de Mendoza, que dice que apenas pueda regresaría a su destino migratorio, ¿no? Este es un estudio más cualitativo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Tania, por tu presentación. Bueno, entonces, en segundo lugar, contaremos con la participación de María Eugenia Ulfe y Roxana Vergara. María Eugenia Ulfe es profesora principal e investigadora en antropología en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es PhD en Human Sciences de la Universidad George Washington. Es profesora honoraria visitante en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y profesora honoraria de la University of East Anglia. Dirige el grupo de investigación interdisciplinario en Memoria y Democracia en la PUC. Ya ha sido directora del Festival de Cine de Laza en el 2020 y 2021. Por otro lado, Roxana Vergara es investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en género e interculturalidad en acceso a la justicia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Oficina Perú. Abogada y egresada de la Maestría en Antropología de la PUC, tiene una amplia experiencia en el trabajo para organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales como el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial, en justicia intercultural, violencia de género y organizaciones de mujeres campesinas e indígenas. Ambas nos presentarán aislamiento y distanciamiento en pandemia, experiencias de movilidad y retorno en los Cucama-Cucamiria del Bajo Marañón. Documento realizado por María Eugenia Ulfe, Carolina Rodríguez y Roxana Vergara. Cedo la palabra a María Eugenia Ulfe. Adelante, María Eugenia. Muchas gracias, Dink. Voy a compartir pantalla y quiero comenzar agradeciendo al Instituto de Estudios Peruanos por la invitación para participar en este seminario que consideramos sumamente relevante para poder pensar el tema de desigualdad y relaciones de poder desde el contexto de la pandemia, ¿no? Que es todavía
cuyas secuelas todavía estamos padeciendo. Esta es una presentación colectiva, podemos decir que es una voz coral y plural, que parte del proyecto Una distancia social equívoca, cercanía y cuidado frente al COVID-19 en los pueblos indígenas del Bajo Marañón. Este proyecto ha contado con fondos del primer concurso de Ciencias Sociales Aplicadas de CONCITEC, CONDECIT, y vamos a presentar algunos resultados parciales de nuestra investigación. La presentación va a tener 4 partes. En la primera voy a presentar las ideas generales sobre digamos, la forma que toma la respuesta del Estado ante la pandemia para pueblos indígenas. Una discusión más sobre su inacción, lentitud y centralismo, podemos decirlo. En segundo lugar, vamos a pasar al tema de movilidad, como lo que irrumpe, quebrando precisamente lo que el Estado señalaba a través de algunos casos puntuales. En tercer lugar, vamos a trabajar el tema de los cuidados y el tema de la salud, entrelazándolo con las historias de movilidad que vamos a presentar, que principalmente van a ser 2 casos. Y por último, vamos a cerrar con algunas reflexiones finales. Dini nos avisa si por favor nos pasamos del tiempo. Así que tú nos vas indicando, por favor. Desde el Estado podemos decir que al comienzo de la declaratoria de emergencia sanitaria en marzo del 2020, comenzaron a implementarse una serie de medidas que buscaron, de un lado, definir la enfermedad del COVID-19, una enfermedad infecciosa provocada por un virus, definir o describir los síntomas que comenzaban a compartirse en realidad, definir también su onda expansiva, declararlo una pandemia. Y en realidad estas definiciones y la implementación de una serie de medidas fueron dándose en tiempo real, conforme la enfermedad avanzaba y conforme la enfermedad además iba como pasando de país en país y dentro de los países también en las diferentes regiones, ¿no? Y fuimos aprendiendo en realidad sobre los riesgos, sobre los cuerpos sospechosos, sobre los cuerpos vulnerables, ¿no? Sobre la manera como, además, por ejemplo, en un inicio se asumía que la enfermedad se transmitía por las superficies, que había que desinfectarlas. Luego se encontró que la enfermedad se transmitía más por, digamos, los aerosoles, ¿no? Que pasaban de persona a persona, ¿no? En nuestro proyecto de investigación nosotros buscamos contraponer en realidad y mirar o discutir críticamente las medidas que fueron implementándose desde el Estado para poder prevenir y enfrentar la pandemia en pueblos indígenas, ¿no? Y acá hay varios problemas, porque en primer lugar es la respuesta tardía que da el Estado, ¿no? La pandemia comienza o la emergencia sanitaria en marzo y recién vamos a tener respuestas del Estado hacia el mes de mayo y junio, en realidad, ¿no? Eso es como una primera idea general. Una segunda idea general es que las olas, podemos decir así, del COVID-19 fueron diferentes en las distintas regiones del país, ¿no? Por ejemplo, la región de Loreto registró sus primeros casos de COVID en realidad desde el inicio de la declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? Desde el mismo 16 de marzo del 2020, Loreto ya tenía casos de COVID y la transmisión había venido precisamente de la zona de Manaus, de Brasil, ¿no? Por casos que venían de Brasil, ¿no? Justamente de población migrante que llegaba de Brasil. Ese es un primer punto, ¿no? Entonces, digamos, no había esa consideración que los procesos iban a ser distintos también. En tercer lugar, y ahí están las marcas en rojo en esta lámina, en realidad, los contagios que comenzaron a darse en comunidades nativas, comenzaron en realidad en comunidades nativas desde un inicio, tomaron la decisión de implementar protocolos de emergencia, cerrando sus comunidades frente a foráneos.
y ahora, y después vamos a ver un ratito también los problemas que se suscitaron al interior de las comunidades. Pero al cerrar sus puertas frente a foráneos, uno de los contagios comenzaron a crecer, en realidad con las medidas que se implementaron desde el Estado. En el Bajo Marañón, por ejemplo, los contagios se extendieron muchísimo por la llegada de las canastas a las comunidades, ¿no? Hay un famoso caso de la repartición de canastas o el reparto de canastas en comunidades del Bajo Marañón, donde toda la tripulación de representantes que venían del Estado estaban contagiados y fueron, en realidad, en el mismo circuito llevando el COVID, ¿no? Y el otro punto de contagio grande fue el reparto de bonos en ciudades, ¿no? Esos dos, digamos, fueron dos puntos bastante álgidos de contagio, ¿no? Las pautas básicas que dio el Estado para prevenir y atender el COVID-19 se centraron en el distanciamiento social, sobre todo el distanciamiento individual como un principio, que restringía la movilidad y además nos llevaba a nuestras casas, ¿no es así? Diseñando además una serie de protocolos y materiales de bioseguridad, asumiéndose además que todos los hogares contaban con agua potable, contaban con servicios sanitarios, ¿no? Asumiendo además que todos, la población comprendía a qué se referían con distanciamiento o a qué se referían con aislamiento. Sobre todo señalamos esto porque en muchos pueblos indígenas hay costumbres de prácticas de distanciamiento y aislamiento anteriores a la pandemia que no necesariamente tienen que ver con, digamos, con lo que dice el Estado, sino con preocupaciones sobre, digamos, cuando se sienten amenazados, cuando se sienten bajo violencia, cuando han habido otras epidemias, los pueblos indígenas han recurrido al aislamiento y al distanciamiento como medidas propias, ¿no? Entonces, ahí hay un primer gran desencuentro, o mejor dicho, desacuerdo, si podríamos decir, citando a Rancière, ¿no? Frente a lo que las medidas del Estado entendían por aislamiento y distanciamiento y lo que los pueblos indígenas podían también asumir a esto, ¿no? Y frente a esas medidas, en realidad, la movilidad de retorno en pandemia irrumpe, podemos decir así, ¿no? Y creo que va bien en la línea de lo que ha señalado Tania minutos antes, ¿no? Irrumpe un poco quebrando estas medidas dictadas por el Estado, ¿no? Precisamente en algunos de los informes que ha citado Tania y que nosotros también hemos revisado para esta presentación, se estima alrededor de 250.000 personas que se desplazaron entre marzo y diciembre del 2020. En realidad, desde mayo, más o menos, hasta diciembre del 2020, ¿no? Las rutas de desplazamiento han sido rutas interregionales, intrarregionales. Los principales medios han sido la caminata y en algunos casos el transporte terrestre, principalmente por tramos, ¿no? Hay bien pocas referencias sobre uso de transporte fluvial, por ejemplo. Las razones comunes de retorno han sido la falta de recursos, sobre todo recursos económicos, y los altos casos de contagio de COVID-19. El lugar de retorno, o mejor dicho, al cual se ansiaba regresar, era precisamente el lugar donde se nació o donde se contaban con lazos familiares o redes de apoyo también, ¿no? Muchos buscaron, en realidad, regresar a esas redes de apoyo, ¿no? Que podían ser las casas o podían ser las comunidades de nacimiento, ¿no? Y también el otro punto es que la movilización se hizo con los escasos recursos que contaron las personas, es decir, con medios propios, y en menor medida con apoyo de gobiernos regionales, ¿no? Hubo apoyo de gobiernos regionales, como Tania ha mostrado el caso de Cajamarca, hubo en el caso de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad es mucho menor. El otro punto que nos parece importante mencionar es que en los trabajos que se comenzaron a hacer sobre movilidad y retorno en pandemia, hay muy pocos casos que se comenzaron a registrar de poblaciones
indígenas, ¿no? De pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Hay alguna atención que se presta a población aguajún, alguna atención también que se presta a población maxés. Hay bien poquito, en realidad, que se presenta o se discute sobre población Cucama-Cucamiria o población Ashani, Cayane, Shan, toda la zona de la selva central, por ejemplo, ¿no? En el caso, esta tabla la tomamos del estudio de GRAL, que ha sido también presentado hace un ratito por Tania. Hay bien poca información, en realidad, que se registra, por ejemplo, de retornantes indígenas en Loreto, ¿no? Y la ciudad de Iquitos, en realidad, como capital, que es la ciudad más grande también en la Amazonía peruana, alberga un número muy alto de población indígena que literalmente se quedó varada en la ciudad de Quito, ¿no? Varias organizaciones indígenas comenzaron a alertar de esta situación. Comenzaron además a señalar la necesidad de diseñar protocolos, por ejemplo, Orpio elaboró un protocolo para retornantes indígenas en diálogo con APUs de comunidades y de pueblos diferentes que instaban a la creación de albergues de aislamiento temporal para estos retornantes, ¿no? Muy poquito en realidad de esto se escuchó desde el Estado, ¿no? En las comunidades donde hemos trabajado, que son, espérense un ratito, no, ya me confundí. En las comunidades, después viene el mapa, en las comunidades donde hemos trabajado de Cuninico, de San Francisco, de Nueva Santa Rosa, por ejemplo, se contaron con albergues temporales para recibir retornantes en las islas, o lo que se llaman la banda, del lado opuesto, donde está la comunidad. En Nueva Esperanza no sucedió eso. En 3 de las 4, digamos, sucedió lo de construir albergues temporales, pero como vamos a ver a continuación, esto también suscitó mucho malestar y mucho fastidio entre, digamos, miembros de la misma comunidad cuando los retornantes eran los familiares, ¿no? Entonces ahí también hubo una serie de disputas internas, ¿no? En ese sentido, nosotros en nuestro proyecto, digamos, de investigación, nos centramos sobre todo a preguntarnos alrededor de las nociones de aislamiento y distanciamiento social, ¿no? A poder, digamos, contraponer de un lado las medidas del Estado frente a distanciamiento y aislamiento con las medidas implementadas desde, sobre todo, estas 4 comunidades, Cucama, Cucamiria, de Cuninico, Nuevo Santa Rosa, Nueva Esperanza, San Francisco, con las cuales hemos trabajado, ¿no? En la zona del Bajo Marañón. Y tratar de comprender cuáles fueron en realidad las medidas implementadas, cómo fueron o cuáles fueron las prácticas también sociales desarrolladas que tienen que ver mucho con relaciones vinculadas al cuidado o a los cuidados, ¿no? Este es un mapa elaborado por Carla Vergara, en el cual ustedes pueden encontrar las 4 comunidades, ¿no? Vale decir 2 cosas más. Estas 4 comunidades están ubicadas en una zona de alto tránsito, en realidad, alto tránsito fluvial entre las ciudades de Iquitos, en realidad el puerto de Nauta, que lo encuentran acá, la ciudad de Yurimaguas, que está del otro lado, ¿no? Hay altos índices también y procesos de mestizaje. Además, esta es la zona petrolera de Loreto. Y es la zona, además, que es algo de lo cual va a mencionar Roxana, ahorita que sigue, que en los últimos años ha padecido de derrames de petróleo y donde la pandemia, los casos de movilidad, no pueden comprenderse sin antes comprender lo sucedido durante los derrames de petróleo, ¿no? Entonces, ahora continúa Roxana. Gracias. Sí, para complementar un poco, ¿no? Como señalaba Maquena, en realidad estas movilidades, migraciones que se van a producir en el contexto de la pandemia vienen precedidas también
por otras movilidades y migraciones que se van a producir también en el contexto de los derrames petroleros y en las dinámicas propias de los territorios donde se encuentran los pueblos cucamas, cucamirias, sobre todo en estos pueblos que se encuentran ubicados en el Bajo Marañón, en la cuenca del Bajo Marañón, aunque el pueblo cucama también está en el Guayaga, en el río Napo, en parte del Amazonas, en el río Ucayali. En el lugar donde nosotros hemos estudiado, que es el Bajo Marañón, hay toda una experiencia de intenso mestizaje también, ¿no? Y de movilidad permanente de carácter fluvial, ¿no? Además de los pueblos cucamas también tienen poblaciones en Iquitos, en Yurimagua, en las ciudades de Nauta, es decir, es un pueblo que se caracteriza también por una alta movilidad. Y es en ese contexto, digamos, en que el fenómeno que precede a la pandemia en este lugar, que son los derrames petroleros, también van a propiciar ciertas movilidades que se van a, de alguna manera, conectar con las movilidades que se van a dar durante la pandemia, ¿no? Y aquí tenemos un caso, que es el caso, por ejemplo, de una mujer con la que trabajamos el proyecto, que es Agnita, y ella viaja a Iquitos unos meses antes, justamente para participar en lo que es la consulta para el plan de cierre de brechas, ¿no? Que se va a dar a partir de las protestas que van a hacer las diferentes plataformas indígenas, demandando la mejora de los servicios en los lugares donde se ha producido la contaminación, ¿no? En el circuito, en la zona del circuito petrolero de Loreto. Entonces, ella viaja a la ciudad de Iquitos, pero en el tramo en el que se va a producir esta consulta es que llega la pandemia, ¿no? Y ella se queda allá en la ciudad de Iquitos y experimenta, pues, ella nos cuenta una sensación de encierro y de lejanía, ¿no? Se siente aislada, pero aislada de las personas y los familiares que están en la comunidad de Cuninico, que es donde ella pertenece, ¿no? Entonces, ella va a hacer todo lo posible por regresar, pero las medidas de aislamiento y distanciamiento dadas por el Estado le van a impedir hacerlo. Sin embargo, ella, cuando ya la enfermedad va avanzando y llega hasta el lugar donde están las comunidades de Cuninico, San Francisco, Santa Rosa, Nueva Esperanza, ella desde la ciudad de Cuninico, desde la ciudad de Iquitos, va a empezar a participar junto con otras organizaciones, demandando, por ejemplo, la conformación de un comando COVID indígena y la atención especializada para estas poblaciones, ¿no? Es decir, siempre hay como una intención de velar por los familiares que están lejos y de alguna manera traspasar todos esos distanciamientos y aislamientos decretados por el Estado, ¿no? Ahora, hay también experiencias en los pueblos cucama de personas que no se quedaron, sino que retornaron, ¿no? Atravesando largos caminos, como es el caso, por ejemplo, de Juan Carlos de Cuninico, ¿no? Que es un joven que emigró que, bueno, viajó temporalmente a la ciudad de Cusco para poder especializarse. Él es preside, digamos, la iglesia adventista en Cusco, entonces fue a seguir un curso de capacitación allá, y se quedó también atrapado por medio de las medidas del Estado, ¿no? Y él va a realizar un viaje muy largo desde Cusco hasta Purímac, hasta Lima. En Lima lo reciben sus familiares, ¿no? Siempre está la presencia de los familiares, que son migrantes también del Bajo Marañón. Ahí se contagia porque los familiares estaban enfermos, y enfermo viaja a las ciudades por toda la costa, ¿no? Hasta poder llegar a la zona de Pagua Grande, Amazonas, de llegar a Tarapoto, Yurimaguas y finalmente llegar a Cuninico, ¿no? Ahora, él cuando llega a Cuninico también llega pues con la idea de encontrarse con sus familiares, pero se va a encontrar también con una situación muy difícil, porque Cuninico fue una de las comunidades también que tomó la medida de cierre de la comunidad, ¿no? Y eso también produjo situaciones económicas muy difíciles, y él trata incluso de establecer un pequeño negocio de venta de panes en su comunidad, y como la comunidad está cerrada, resulta que no hay a quien vender, ¿no? Entonces su situación económica de alguna manera se agrava. Entonces, en estas dos historias vemos un poco cómo todas los precedentes, que son la experiencia de contaminación de petróleo, va a marcar también las trayectorias que van a seguir estas poblaciones, ¿no? Entonces, y no solamente la presencia
del petróleo, sino también la relación que estas poblaciones cucamas tienen con los servicios de salud, ¿no? Esta zona es una zona del Bajo Marañón donde hay bastantes enfermedades endémicas, ¿no? Donde ha habido mucho tiempo una distancia de los centros de salud, ¿no? De las instituciones de salud, pero donde, por ejemplo, las comunidades cuentan con agentes comunitarios de salud formados primero por la iglesia y en los últimos años capacitados por el centro de salud, tanto en el uso de biomedicina como de medicina natural, y que, digamos, han tenido un papel importante en la prevención y atención de enfermedades precedentes, pero que durante la pandemia no fueron tomados en cuenta, ¿no? Y además también esta zona, como señalamos, ha sufrido un derrame de petróleo importante, sobre todo en el año 2014, y que esta enfermedad ha traído, este problema ha traído otras enfermedades, ¿no? También vinculadas a la intoxicación, a los problemas hasta respiratorios, problemas digestivos, ¿no? Y que las personas conciben como también una enfermedad, una peste, una epidemia, ¿no? Le llama la epidemia del crudo, la epidemia del petróleo, ¿no? Entonces, es como si se fueran sumando diferentes pandemias, y ellos han luchado a partir justamente de la pandemia por acercar las políticas de salud a sus localidades, han logrado a través de un proceso judicial que se instalen módulos de salud, pero estos módulos de salud también durante la pandemia tuvieron pocas provisiones, ¿no? Ellos, digamos, en este marco de luchar también por el acercamiento de los servicios de salud, lo van a hacer en un contexto generalizado ahorita, actual, de la reivindicación identitaria, ¿no? Como pueblos indígenas van a estar reclamando y van a recibir algunos, van a ser beneficiados por algunos planes, proyectos, pero que no van a llegar a consolidarse en el momento de la pandemia. Entonces, en ese marco de reivindicación, ellos, y de poca presencia de los servicios de salud, ellos van a organizarse, ejercer su autonomía y cerrar la comunidad bajo el lema nadie sale, nadie entra, ¿no? Tratando de evitar por todos los medios los contagios. Ellos tuvieron mucho cuidado, especialmente en cerrar las vías fluviales, porque consideraban también, esto está un poco vinculado a su cosmovisión y lo estamos explorando, ¿no? Que estas enfermedades vienen a través del agua. Entonces, establecieron todo un sistema de vigilancia, puntos estratégicos de recepción de alimentos, establecieron un protocolo en el cual las personas que venían, que solamente dejaba entrar a familiares, tenían que pasar un periodo de cuarentena en lo que ellos llaman la banda, que son islas que están cercanas o atraviesan a las comunidades, ¿no? Pero también sus propias medidas, que digamos son importantes, ¿no? Y también al mismo tiempo generaron tensiones entre familias y entre comunidades, ¿no? Y aquí, para ilustrar dos casos, ¿no? Uno es el caso de una señora embarazada de una comunidad de Santa Rosa, que fue derivada de la comunidad, la enviaron hacia Maipuco, que es el centro poblado más cercano donde está el centro de salud, pero Maipuco también se había cerrado, toda la comunidad, todo ese caserío se había cerrado, así que tuvo que ir hasta Iquitos, ¿no? Y de Iquitos tampoco pudo recibir atención por todos los problemas que estaban habiendo y tuvo que regresar a su comunidad, ¿no? Entonces, pero regresaron, a pesar que se habían hecho la prueba, ¿no? Con gripe, malestar, ¿no? Y ciertos síntomas, digamos, en los que las personas que los recibieron presentían, ¿no? De que habían sido contagiados, ¿no? Y también está el caso de otro señor, que es el llamado el enfermo de Santa Rosa, que también se enfermó en Santa Rosa, fue a buscar atención en salud en Maipuco, pero como Maipuco estaba también cerrado, fue derivado a otra comunidad cercana que es Cuninico, donde hay un módulo de atención. Lo recibieron, lo atendieron, el médico, para que la comunidad no se asuste, dijo que no era COVID, sino era una neumonía, ¿no? Y al final ese señor, digamos, fue calificado por toda la comunidad como alguien que trajo la enfermedad, ¿no? Es decir, hubo también en ese sentido, también como
se empezaron a generar situaciones de desconfianza, ¿no? Respecto de otros, a pesar de que estas comunidades, Santa Rosa, Curinico, Nueva Esperanza, todos están ahorita y forman parte, digamos, y están unidas y articuladas a través de una federación que es la FEDECUM, y están juntos en las demandas por petróleo, ¿no? Pero al mismo tiempo tratando de protegerse, se generaron estas dificultades, ¿no? Entonces, nosotros hemos podido ver todos, estamos documentando estos intentos de las comunidades de protegerse hacia adentro, ¿no? De cuidarse de los foráneos, de los externos, y ahí quién es el foráneo y el externo se va relativizando, ¿no? Pero consideramos y vemos la importancia y la centralidad que estas comunidades le otorgan a la cercanía, ¿no? Sobre todo para el cuidado de los familiares, ¿no? Y esto se va a acentuar bastante al momento en que ya las personas se contagian, ¿no? Va variando esta noción de lo que es distante y cercano. Las personas se contagian y entonces la cercanía se hace importante, ¿no? Ellos hablan de la importancia de los vínculos para acoger y curar. No se puede dejar a un enfermo aislado, eso no, ni distanciado, porque sería mandarlos a morir, sino más bien hay que darles la medicina vegetal, ¿no? Combinado obviamente con algunas pastillas de biomedicina, pero hay que estar atentos a los síntomas para contrarrestar cada uno de los síntomas, ¿no? Si tiene fiebre, enfriarlo, si tiene calor, si tiene fiebre, enfriarlo, si tiene frío, calentarlo, ¿no? Y entonces, más bien, la lejanía o la distancia que se busca es hacia el Estado, ¿no? Es decir, ellos tratan de estar lo más cerca posible a sus familiares, no importa que se contagien o no, van a estar ahí para ellos, porque abandonarlos sería mandarlos a la muerte, ¿no? Y dejar que el Estado los aleje, llevándolos al hospital, sería también peor, porque les pondrían oxígeno, y el oxígeno es frío, sobre una enfermedad que es fría, el oxígeno los acabaría matando. Entonces es una lógica también bastante diferente, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos ahorita justo con el equipo de investigación, con Carolina Rodríguez Salsa, con Alejandra Reyes, que también son parte de nuestro equipo, viendo un poco y reflexionando sobre cómo las comunidades han configurado y reconfigurado sus prácticas en salud, ¿no? En contextos de movilidad marcadas por la desatención, la contaminación, ¿no? Pero también la organización, cómo el aislamiento y distanciamiento no es general, ¿no? Se va relativizando e incluso va variando con el tiempo, ¿no? Pero que tampoco está libre de tensiones, ¿no? Cómo el acercamiento y no el aislamiento es la estrategia central para curar la enfermedad cuando ya está presente, y también la inexistencia de pautas definidas, ¿no? De curación, de cuidado, sino más bien son pautas o prácticas que responden a síntomas, a contextos específicos, y apelan a lo que se encuentra disponible, ¿no? Y a la historia, digamos, en que se insertan estas poblaciones, ¿no? Eso sería. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia y Roxana, por su presentación. Entonces, para finalizar, contaremos con los comentarios de Raúl Asensio sobre las dos exposiciones de esta mesa. Él es historiador e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, donde también ejerce como editor del Fondo Editorial. Cuenta con amplia experiencia en la dirección de proyectos de investigación y evaluación de políticas públicas, incluyendo temas como desarrollo rural, puestas en valor de activos culturales, deporte para el desarrollo, relaciones interculturales y género. Cedo la palabra a Raúl. Por favor, adelante. Gracias, Dinic. Mucho gusto estar acá hoy con ustedes para comentar los trabajos que nos han presentado María Eugenia, Roxana y Tania. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a las tres autoras que han presentado hoy por la generosidad de habernos traído acá unos avances de investigaciones que están en curso. Tanto lo que nos ha presentado Tania como lo que nos han presentado María Eugenia y Roxana en representación del equipo con el que están trabajando, son trabajos que están todavía en proceso, son trabajos en los cuales hemos conocido hoy un primer avance. Entonces quiero resaltar en primer lugar la generosidad de traer estos trabajos a discusión, de incluirlos dentro del seminario que viene realizando el Instituto durante esta semana. Me parece que uno de los temas clave que surgen a partir de ambas investigaciones
es la importancia de insertar los efectos de la pandemia, los procesos desatados por la pandemia, dentro de las dinámicas previas que estaban atravesando las sociedades rurales peruanas. En este sentido, la primera presentación que hemos tenido, la que nos ha presentado Tania sobre los efectos de retorno que tuvo la pandemia, especialmente en los primeros meses, no se pueden comprender sin tener antes en la cabeza, sin comprender bien previamente el contexto de despoblamiento de la sierra, el contexto de pérdida de capital humano de las comunidades rurales a lo largo de las últimas décadas. Esto es algo que, como nos ha dicho Tania, se ha ido atenuando en los últimos años porque hemos tenido una, que podríamos llamar una migración desconcentrada. Sé que esto suena suena como si fuera una paradoja, pero en realidad es lo que hemos tenido en los últimos años. Hemos pasado de unas migraciones que tenían casi como único destino Lima, a unas migraciones que comenzaron a tener destino en los años 70, finales de los 70 y los 80, las capitales regionales, y más adelante también las capitales provinciales e incluso distritales, sobre todo de determinados distritos en perjuicio de otros. Creo que esto explica también la multidimensionalidad de esos retornos, que es uno de los temas que han tratado tanto desde el punto de vista macro en la investigación que nos ha presentado Tania, como desde el punto de vista micro en la presentación que nos han presentado María Eugenia y Roxana. Lo que hemos visto con estos retornantes no es solo las impactantes imágenes que todos conocimos a través de la televisión de migrantes saliendo de Lima. Ha habido otras muchas migraciones de retorno, otros muchos procesos de retorno durante los primeros meses de la pandemia. Desde Arequipa hasta Puno, desde Cusco hacia otras partes de la sierra, desde las zonas mineras hacia las comunidades de origen de estas comunidades mineras. Creo que es impresionante la historia que nos ha contado Roxana de Juan Carlos de Cuninico, una persona a la cual sorprende la pandemia en un momento en el cual estaba capacitándose en Cusco y tiene prácticamente que atravesar todo el país para regresar a su hogar. Es una historia personal que de alguna manera es emblemática de lo que tuvieron que sufrir muchas otras personas que se vieron sorprendidas, bien fuera porque estaban trabajando en otras localidades, bien fuera porque se encontraban simplemente realizando alguna actividad y tuvieron que hacer procesos de retorno. Entonces creo que comprender todos estos contextos previos, este contexto previo de pérdida de capital humano de las comunidades, de reacomodos de migración desconcentrada y de gran movilidad de la población, es algo que nos ha llevado a entender mejor todos estos procesos de retorno en el momento de la pandemia. Y creo que este es otro de los elementos que debemos destacar, cómo la pandemia en realidad lo que hizo fue visibilizar un conjunto de procesos que estaban ahí y que conocíamos desde el punto de vista académico, pero que de alguna manera no habían salido a la opinión pública de una manera tan grande. Y es como es esta movilidad, como son estas migraciones estacionales, como es este tipo de diferentes espacios de migración en los cuales se estaba desarrollando la migración en los últimos años. Ahí la pandemia de alguna manera tuvo un efecto visibilizador de todo esto que venía ocurriendo previamente en el Perú. Un segundo elemento que me parece que surge del contraste entre estas dos presentaciones que hemos tenido hoy, una con un enfoque macro, otra con un enfoque micro, es precisamente la necesidad de compatibilizar ambas entradas, lo macro y lo micro, al estudiar los procesos derivados de la pandemia. Y en este sentido, es bien interesante algunas de las cosas que nos ha señalado Tania, como por ejemplo el hecho de que ahora migren más los hombres que las mujeres, o el hecho de que se esté produciendo una redistribución del capital humano en el caso de los licenciados universitarios y las personas con educación superior. Porque de alguna manera esto es contradictorio con lo que encontramos en muchos estudios micros. Y esto no quiere decir que unos u otros estén mal. Lo que quiere decir es que cuando hacemos un estudio micro, muchas veces debemos contextualizar el tipo de estudio que estamos realizando o el tipo de hallazgos a los que estamos llegando. Todos quienes hacemos estudios micro, estudios cualitativos, sabemos que un estudio cualitativo es interesante, tanto si es representativo como si no es representativo. Es interesante en la medida que nos puede dar luz sobre un proceso general o sobre una excepción singular, y que es interesante tenerla en cuenta y considerarla para ver la diversidad de procesos que ocurren en el territorio. Ahora, por parte de los investigadores, es imprescindible saber cuál de los dos casos es lo que está uno trabajando. ¿Está trabajando un caso micro que es representativo? ¿O estar trabajando un caso micro que es interesante precisamente por ser excepcional, por no ser representativo?
Creo que eso es un elemento clave que tenemos que tener claro quienes hacemos estudios micro y que de alguna manera surge no tanto del estudio que han realizado María Eugenia y Roxana, sino también de otros estudios que han ido apareciendo en los últimos años respecto a las respuestas de las poblaciones rurales respecto a la pandemia. Y acá creo que hay varios temas. Así como es importante tener en cuenta todo el contexto macro previo para entender los procesos de retorno, algo que aparece tremendamente claro en el trabajo que nos han presentado hoy María Eugenia y Roxana, es que para entender las respuestas de las comunidades a la emergencia suscitada por la pandemia, es imprescindible tener en cuenta las historias locales. La respuesta que dieron las comunidades del Bajo Marañón que ellas estudian no puede comprenderse sin tener en cuenta no solamente todo el contexto de interpretaciones, de visiones, de imaginarios respecto a la enfermedad y la curación, sino también a la historia previa inmediata de los últimos 10 o 15 años, en este caso relacionada con la expansión del petróleo, relacionada también con la manera impresionante en la cual el Marañón se ha convertido en una vía de comercio en los últimos años, en las últimas 2 décadas, algo que no ocurría hasta relativamente poco, que era una de las zonas de la selva más olvidadas y era una de las zonas de la selva con menos movimiento comercial. Esto ha cambiado radicalmente en las últimas 2 décadas. Sin tener en cuenta todo eso, no se puede entender, me parece, el tipo de respuestas concretas que ensayaron estas comunidades a la hora de enfrentar la emergencia de la pandemia. Me parece que esa es una de las lecciones que salen de estos estudios, no solamente del que se han realizado y nos han presentado hoy María Eugenia y Roxana en representación de todo su equipo, sino del conjunto de historias locales que están comenzando a aparecer ahora. Esa importancia de contextualizar y tener en cuenta toda la historia previa de esas comunidades para entender el tipo de respuestas que se ensayaron y los resultados que estuvieron positivos o no positivos. Y ahí vamos a encontrar una multiplicidad de casos enormes. Así como ha habido comunidades tremendamente golpeadas por la pandemia, ha habido otras que han quedado relativamente indemnes. Así como ha habido comunidades en las cuales los retornantes apenas tuvieron ningún impacto, pasaron solamente unos meses y regresaron apenas pudieron a las capitales, hubo otras comunidades en las cuales las municipalidades locales, sea por suerte o por buena planificación, lograron aprovechar ese capital humano que llegó y reforzaron su propio equipo. Ustedes pueden encontrar en varias de las comunidades de la sierra en las cuales hemos trabajado con otros colegas, cómo parte de esos retornantes fueron luego capacitados e incluidos dentro del personal de las municipalidades o de instituciones locales. No estoy diciendo, como dije antes, que esto sea representativo ni que sea un proceso general. Lo que quiero destacar es esta multiplicidad de respuestas y esta multiplicidad de historias particulares que están comenzando ahora a emerger. Así como hubo comunidades en las cuales la respuesta pasó por cerrarse, eso ocurrió en casi todas, el nivel de cierre y la manera en la cual el cierre se llevó a cabo es muy diferente. Hubo comunidades en las cuales los lazos de solidaridad lograron que los migrantes se reinsertaran de una manera relativamente fácil tras una semana o unos días de aislamiento, y hubo comunidades tremendamente duras en ese sentido que no permitieron ingresar a los retornantes durante meses o que incluso los sometieron a vejaciones de todo tipo antes de permitirles entrar. Nuevamente, para entender estos procesos es importante tener en cuenta la historia previa y también las condiciones particulares en las cuales se produjo esta respuesta en cada una de las comunidades. Finalmente, para terminar el comentario, me parece que las dos presentaciones que hemos tenido hoy apuntan a un debate más amplio que se ha sostenido durante toda esta semana. Y es de alguna manera tratar de analizar en profundidad cuáles fueron las causas y las motivaciones del tremendo fracaso en el Perú de la gestión de la pandemia durante el primer año de la pandemia. Me parece que hay todos quienes hemos trabajado el tema con mayor o con menor intensidad, estamos de acuerdo que fue una combinación de factores estructurales junto con decisiones y elementos de política pública y decisiones que se tomaron en ese momento. Creo que todos estamos de acuerdo que sí, las razones de ese tremendo fracaso de este primer año fue una combinación de ambas cosas. Pero me parece que sí hay un debate abierto y se ha mostrado a lo largo de las presentaciones de esta semana respecto a cuál fue la dimensión de cada uno de estos dos componentes. ¿Cuál es la combinación o dónde ponemos los énfasis a la hora de ensayar nuestros argumentos explicativos? Y ahí me parece que hay varios elementos que han surgido en el curso de estas dos presentaciones. Un mal diagnóstico inicial por parte del Estado respecto a sus verdaderas capacidades y a las características de la propia enfermedad, a sus propias posibilidades de respuesta. Esto creo que lo tenemos todos más o menos claro.
pero me parece que hay otro elemento al cual no se le presta tanta atención y que desde mi punto de vista es tan importante y que ha quedado evidenciado, queda evidenciado en el estudio que han hecho María Eugenia y Roxana, que es el mal uso del conocimiento y las capacidades ya existentes dentro del propio Estado. Muchas de las cosas respecto a medicina intercultural, muchas de las cosas respecto a movilidad interna eran cosas que el propio Estado ya sabía que había trabajado en los últimos años. Mejor o peor, pero existían dentro del propio Ministerio de Educación, de Salud y de otros organismos del Estado personas que venían trabajando esos temas, pero que no fueron aprovechadas en el contexto de la pandemia, ni ese conocimiento acumulado, ni ese capital humano ya existente dentro del Estado fueron aprovechados para dar una respuesta eficiente a la pandemia. ¿Por qué ocurrió eso? Es algo que creo que en este momento ninguno estamos en disposición de responder, pero que me parece que es producto de investigaciones futuras. Me parece que este mal uso del conocimiento acumulado y este mal uso de la capacidad ya existente dentro del Estado, capacidades que eran precarias sin ninguna duda, pero que estaban ahí en algunos casos, es un tema del cual no podemos dejar de pasar por alto de qué pasó en esos primeros meses. Hay otros temas que también han salido ahí, como las dificultades para articular las iniciativas privadas que iban surgiendo, y por privadas me refiero tanto de empresas como sobre todo de la sociedad civil, de las propias organizaciones indígenas, etcétera, junto con la respuesta estatal. Ante esa inacción de la respuesta estatal o ante esa, mejor dicho, esa respuesta territorialmente ciega del Estado frente a la pandemia y culturalmente ciega del Estado frente a la pandemia, surgieron un conjunto de iniciativas que muchas veces fueron dejadas de lado o que simplemente no fueron aprovechadas en toda su potencialidad. Entonces, me parece que ese es otro factor que vamos a tener que incluir dentro de la ecuación cuando tratemos de responder más adelante respecto a qué pasó durante todo ese primer año. Yo lo dejo acá para seguir el debate junto con los colegas, junto con María Eugenia, Roxana, Tania y los demás participantes en el evento. Nuevamente quiero felicitar y agradecer a las tres expositoras que hemos tenido hoy. Me parece que es a través de esta combinación de estudios macro y de estudios micro cómo debemos avanzar en el conocimiento de las respuestas estatales y de la sociedad civil respecto a la pandemia, y cómo debemos avanzar no solamente en conocer qué es lo que ocurrió, sino también en analizar qué lecciones podemos extraer respecto a lo que ocurrió en aquel primer año, para así tratar de tener una mejor respuesta estatal, no solamente ante las grandes emergencias, las grandes pandemias, sino ante también los desafíos cotidianos que implica la gestión de la interculturalidad en el día a día. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por los comentarios a partir de la presentación y también lo comentado por Raúl. Hay algunas interrogantes que me gustaría plantear. Una primera es de Lenin Illich. Muy buenos días. ¿Cuántos de los retornantes ya regresaron o retornaron a su espacio laboral? Y los que todavía no lo hicieron, ¿cuál es la actividad que vienen desarrollando? Luego hay una segunda pregunta. ¿La actualización de los sistemas de base de datos tampoco permitieron diagnósticos certeros? Ahora, también hay una de Omaira Peña para María Eugenia y Roxana. Ya habiendo pasado los puntos más álgidos de la pandemia por el momento, ¿cuáles son actualmente los principales problemas y necesidades a atender para las comunidades que han estudiado? Parece un hecho que la pandemia y sus efectos sanitarios, si bien han tenido efectos desgarradores, pasa a un segundo plano teniendo en cuenta las afectaciones permanentes que tienen relativas a las actividades extractivas como la de petróleo. Hay otra pregunta para Tania, de Omaira Peña también. Gracias por la exposición. ¿Podrías comentarnos, Tania, más sobre la influencia de la migración interna en la reducción de la desigualdad educativa? ¿No sucede que haya una concentración en las ciudades centrales de la mayoría de profesionales? Y por otro lado, me quedo pensando en el problema de la misma calidad educativa y la llegada de los servicios educativos a los diferentes territorios, sobre todo lo más lejano de la urbe. Bueno, cedo la palabra entonces primero a los que sean. No sé si María Eugenia o Tania primero. Creo que mejor empiezo yo para dejar también luego el espacio para Maquena y para Roxana, que me ha gustado mucho su presentación. Muchas gracias, Raúl, por los comentarios. Has hecho una articulación de las premisas, de los enfoques, y nos permite sacar un conjunto de ideas, ¿no?, sobre lo que hemos escuchado y lo que hemos presentado.
Entonces, me interesa mucho y concuerdo con Raúl en esta perspectiva de la necesidad de comprender las historias locales, ¿no? Para poder comprender lo que en el nivel macro, como él ha mencionado, sobre todo a nivel de los datos censales, ¿no? Y que vamos a tener seguramente también pronto, bueno, otros tipos de fuentes de datos demográficas que tienen esa perspectiva, porque hay cosas que, como él mismo ha mencionado y como todos los investigadores que nos dedicamos a la demografía nos damos cuenta, no se pueden explicar flujos o cambios sin conocer ese contexto. O sea, yo intenté mucho tiempo, por ejemplo, en el caso del efecto crecimiento que comenté, ¿no? El efecto crecimiento de la migración interna, se mide con un indicador que es la tasa neta de migración. Es decir, cuando esto se refiere al saldo migratorio, ¿no? De la vía directa es cuando hay un saldo positivo a una población, digamos, en una provincia entran más miembros de esa población, entonces hay un crecimiento de la población. O lo mismo en el caso de un distrito, un departamento, cuando salen más miembros de esa población, bueno, entonces hay un decrecimiento de la población. Pero hay casos muy, muy interesantes porque hay provincias, por ejemplo, provincias en Arequipa, provincias en Ayacucho, en departamentos de la selva, que tienen una tasa neta de migración oscilante, ¿no? Es decir, que en un censo es positiva, en otro censo es negativa, y también hay departamentos, ¿no? En este caso yo no pude explicar bien que en el caso generalmente en el 2007 eran 10 los departamentos atractores de migración interna y 15, o sea, 60%, ¿no? Incluyendo Callao como provincia, los 15 los departamentos expulsores de migración interna, ¿verdad? Ese número se ha mantenido desde el 93, 2007, 2017. Sin embargo, hay la oscilación de dos cambios en la dirección de la tasa, ¿no? Que son en San Martín, que era receptor, atractor de migración y en el 2007 es expulsor, y el caso de Ica, que era al revés, que era expulsor y ahora es atractivo, ¿no? Para la migración, porque pero pensamos en Ica y pensamos en San Martín, nos ponemos a pensar en la historia de la coca, lo que hacen, estoy olvidándome el verbo exacto de cómo se hace cuando se quiere hacer que los cultivos de coca sean arrancados, ¿no? Forzadamente para que no haya no haya cultivo de coca. Esas oleadas de este tipo de operativos van formando el patrón de migración en Huánuco, en San Martín, ¿no es cierto? En Ucayali, y eso no se puede conocer en el dato, nos orienta y sabemos cosas bien específicas, pero tiene que estar la historia local. Lo mismo con las provincias, ¿no? Que tienen esas tasas oscilantes. Yo me puse a ver un estudio muy bonito que hicieron Seminario, Segarra y Palomino, me refiero a un seminario, sobre los PBIs provinciales y distritales, provinciales, sí, unas estimaciones, por ejemplo, si uno quería hacer corresponder el cambio de que una provincia fuera primero expulsora y luego atractiva, ¿no es cierto?, al tema de que había más crecimiento económico, no ligaba, ¿no? El PBI provincial podía ir por otro rumbo y sin embargo había habido más migración, menos migración. Entonces, es la necesidad de comprender el contexto, la historia local, y yo añadiría también la historia institucional local, ¿no? Cómo se mueven los agentes que están en el Estado y sus historias y sus fracasos anteriores. Bueno, con respecto de las preguntas, agradezco también la pregunta a Omaira, a Mayra Peña. Y sí, tal vez este tema de cómo la migración interna está reduciendo la desigualdad socioterritorial
en cuanto al nivel educativo mayor, ¿no? Al grupo más con educación superior, tanto técnica como universitaria, puede causar sorpresa, ¿no? Y sí es cierto que hay una concentración en las capitales de provincia y en las capitales, en las ciudades metropolitanas, ¿no? De los profesionales, pero también es bien significativo el cambio, ¿no? Solamente para mencionar con un dato más exacto, ¿no es cierto? Bueno, ahí se hicieron otras estimaciones en ese estudio, pero se calculó un índice de Duncan, ¿no es cierto? Un índice de disimilitud, y ahí se vio que, por ejemplo, al nivel de los departamentos, ¿no? La migración reducía la desigualdad educativa en el 2007, la reducía en 0,30%, cuando ya en el 2017 la empezó a reducir en un 2%, ¿no? Tampoco es un impacto, una magnitud de reducción muy grande, pero está incrementándose, ¿no? Esto es importante, y hay que pensar en, por ejemplo, también en las migraciones internas que tienen que ver con acceder a los profesionales de salud, los profesores, los educadores, son parte de esa movilidad, esa migración interna que de alguna forma reduce la desigualdad socioterritorial en ese aspecto, pero también, también es cierto que en el caso, por ejemplo, de los departamentos amazónicos, las instituciones estatales necesitan de profesionales que vienen de otros departamentos. O sea, en Madre de Dios tenemos profesionales que llegan desde el norte del Perú, ¿verdad? Abogados que trabajan en el gobierno regional, en los gobiernos municipales. Lo mismo desde, no sé, a algunas ciudades pequeñas de Loreto también llegan, ¿no? Desde Iquitos, ¿no? Administradores, enfermeras, y tienen que buscar su inserción laboral. Más bien lo que no hay es plazas, ¿no? Y a veces tienen que viajar mucho para encontrar una plaza, o a veces estar en un momento en que trabajan 1 o 2 años sin ingresos, sin que les paguen, con la idea de poder acceder a una plaza laboral, y ese es un problema significativo. Bueno, yo no quiero usar todo el tiempo para estos comentarios, y muchas gracias por las preguntas y también los comentarios de Raúl. Gracias. Muchas gracias, Tania. Ahora pasamos con la intervención final de María Eugenia Ulfe. María Eugenia, tienes 5 minutos. Gracias. Voy a ser breve para que también participe Roxana. También quiero agradecerle a Raúl por los comentarios. Me quedo en realidad pensando mucho alrededor de esta combinación de elementos estructurales, de no aprovechar también los conocimientos que ya se tienen en el interior del Estado, de los funcionarios, de lo que ya se hace, ¿no? Y no considerar también lo que organizaciones y sociedad civil en realidad en diferentes lugares pedía, ¿no? Como demanda, conociendo sus historias, digamos, locales, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? Eh, en realidad, como dijimos en todo momento, ¿no? Este es un proyecto que estamos desarrollando con Carolina Rodríguez, con Alexandra Reyes, Roxana y yo. Lo venimos trabajando en 4 comunidades del Bajo Marañón, y efectivamente creo que voy a tratar de enlazarlo con la pregunta de Omaira, un comentario de Raúl y también con una de las preguntas sobre los retornantes. Esta es una zona de alto tránsito, en realidad, ¿no? Es una zona donde hay mucho movimiento entre Yurimaguas, Nauta, Iquitos, hasta Manaos, en realidad, ¿no? Mucho flujo, ¿no? Y además, el flujo y además una de las características en realidad de esta población Cucama-Cucamiria es precisamente su alta movilidad, ¿no? O sea, andan siempre desplazándose de un lado al otro, entre comunidades, entre ciudades también, ¿no?
una de las primeras respuestas que dieron cuando comienza la pandemia, y eso quizás es contarlo como anécdota, fue que varias comunidades Cucama-Cucamiria recolectaron plátanos que llevaron a la ciudad de Nauta para alimentar a sus, digamos, paisanos que estaban en Nauta, ¿no? Son pocos casos que se mencionan así, ¿no? Llevaron comida a la ciudad porque asumieron que la ciudad se iba a quedar sin comida. Eso me parece a mí siempre como un hecho que me parece de solidaridad, en realidad bien simpático, ¿no? Pero que donde se reconoce también estas relaciones que son altamente fluidas, ¿no? Y sí, es imposible desprender la pandemia de los contextos y las historias locales, ¿no? Y en este sentido, esta zona que pertenece al circuito petrolero, el oleoducto norperuano, atraviesa en realidad todo ese territorio, y si bien como muchos moradores, que es como se llaman, cuentan, los derrames ocurrieron desde el primer momento, en realidad, que comenzaron las exploraciones de petróleo y desde que comenzó la construcción del oleoducto, ¿no? Y como en un caso un morador nos dijo, el último derrame le ha yapeado, ¿no? O sea, es decir, el último derrame vino a rebalsar todo lo que ya estaba, digamos, como una situación constante, ¿no? Entonces, es una experiencia cotidiana, la de los derrames, ¿no? La del tener los problemas de salubridad del agua, los problemas en la piel, los problemas respiratorios, las infecciones estomacales, o sea, todos los males que vienen más, además, el hecho de tener que ir a pescar a zonas más alejadas o ir a cazar a zonas más alejadas. Entonces, ahí también las medidas del Estado, para ellos les resultaban sumamente problemáticas porque implicaban que no podían salir a cazar o pescar cuando ellos tienen que moverse ahora 6 horas, 4 horas, porque no pueden hacerlo en su entorno inmediato, ¿no? Entonces, sigue siendo, digamos, de un lado tienes los procesos judiciales, de otro lado tienes las necesidades cotidianas, ¿no? Que se mantienen, pero también tienes lo que han ido logrando a través de los procesos judiciales, ¿no? Cuando llega la pandemia, estas 4 comunidades, por ejemplo, tenían tópicos de atención en salud, precisamente porque fue un juicio que ganan a la direza de Loreto, ¿no? Entonces, con estos, digamos, había un técnico de salud en estos tópicos y tenían medicina básica, paracetamol, acitromicina, ¿no? O sea, lo básico había en el tópico, ¿no? Por ejemplo, cosa que no sucede o no sucedía en otros lugares, ¿no? Y que es un punto también que debe señalarse. No sé, Roxana, si deseas añadir algo para no tomarme todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Maquena. Sí, es el turno de Roxana. Tiene 5 minutos también. No, solamente poco para seguir el hilo de lo que estaba señalando Maquena. O sea, respecto a la pregunta que nos habían hecho también, ¿no? ¿Cuál es la agenda, digamos, post pandemia para las poblaciones con las que hemos trabajado? La contaminación ha sido, es y será la agenda, ¿no? Es decir, y eso también nos lleva, por ejemplo, conversábamos también sobre este tema de lo que es estructural, es decir, cuando algo se vuelve un problema estructural. Para la gente con la que hemos trabajado esta investigación, la contaminación por derrame de petróleo es estructural, ¿no? Sin embargo, para el gobierno regional de Loreto, para el Estado, digamos, para el gobierno en general, todavía la contaminación pareciera que no es un problema estructural, ¿no? Y las iniciativas que se tienen también para atender ese problema de la contaminación, al no darle el peso que tiene ya ahorita en la región de Loreto,
hace que también las intervenciones sean totalmente desarticuladas, ¿no? Entonces puede haber habido una intervención estatal muy fuerte en documentar los derrames a través de todo el área, todo el Ministerio del Ambiente, el Ministerio, ¿no? La ANA, digamos, ¿no? Encargada del sectoreo del agua, y sin embargo, Salud no le ha dado el peso que ya venía teniendo y que tiene desde hace tiempo, ¿no? La justa se ha aprobado por ahí un programa de intervención por orden judicial, un programa sobre el circuito petrolero. Entonces es como también son no solamente iniciativas tardías, sino totalmente desarticuladas. Creo que la definición misma de lo que es un problema estructural es lo que está en juego, ¿no? Es decir, estructural para quiénes, estructural dónde, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, cuando nosotros hemos conversado con las señoras, con Anita, por ejemplo, que es la que hemos citado ahora, hay una frase que ella siempre dice, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el Estado que no entiende? Decía ella, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el Estado? Yo decía entre mí, pero ¿qué no entiende, no? Y es que es cierto que puede haber pasado la pandemia, hay dengue, todo sí es importante, pero para ellos el derrame sigue siendo la agenda. Entonces ya es estructural. Entonces, creo que eso es algo que es importante ya empezar a recogerlo precisamente para evitar esas desarticulaciones que se están dando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también el tema de este Estado que no aprende también está vinculado a que nosotros no lo hemos puesto en la exposición, pero sí hemos entrevistado también a funcionarios, ¿no? Del Estado en la región. Y uno ve también que hay personas que tienen bastante tiempo trabajando y que tienen muchos aprendizajes, ¿no? Han desarrollado muchas estrategias que no se traducen en las políticas ni en los programas, ¿no? Y es una pérdida realmente de capacidades, de personas con un alto nivel hasta de empatía, ¿no? Digamos que son capacitadas, o siempre sujetos que reciben, ¿no? O el típico funcionario que se les considera mediocres, ¿no? Corruptos, pero no todos, digamos, hay un sector importante que tiene un bagaje y creo que ese sector, por ejemplo, da pena ver cómo, por ejemplo, en sector salud se está perdiendo, ¿no? Digamos, muchos ya no, digamos, han cesado sus contratos de CAS, por ejemplo. Entonces, son personas que ya aprendieron a trabajar problemas de epidemias, marcos de contaminación, ¿no? Eh, y todo porque, digamos, no es un problema ahorita estructural, ¿no? El tema de la atención a poblaciones indígenas con contaminación. Entonces, creo que eso es algo que hay que considerar, ¿no? También en las políticas y en los estudios, ¿no? Que se realicen. Bueno, muchas gracias, Roxana, también por tus comentarios. Entonces, agradecer nuevamente a Roxana, María Eugenia, Tania y Raúl, y a los participantes y asistentes por acompañarnos a esta novena mesa. Esperamos seguir contando con su participación en este seminario, Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder, y las esperaremos en la siguiente y última mesa titulada La reproducción de la vida y los cuidados en tiempo de pandemia, a las 5 de la tarde. Muchas gracias por todo.